El señor Gustavo Petro ahora se ha dedicado a usar la confusión como herramienta política, pues no tiene ningún logro para mostrar, sino por el contrario, todo por esconder. Este señor se ha puesto como tarea el repetir todos los días una mentira tras otra y le presenta al país continuamente información con falsas presunciones. Lo último que ha salido a decir es que él nunca ha hablado de una Asamblea Nacional Constituyente y que más bien los medios de comunicación lo han malinterpretado. En medio de sus ironías, este señor tiene el país de cabeza con sus disparates y ha logrado desviar la atención de todo el país lanzando el anzuelo de la Asamblea Nacional Constituyente, pues nos puso a hablar a todos acerca de este tema, desviando la atención de los graves y los verdaderos problemas de orden público, económicos y sociales que sufre este país llamado Colombia. Como quien dice, más claro no pudo decirlo la senadora Cabal en este trino en el que dice que Petro está de caso clínico. A la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y ordenó, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no he hablado aquí de una Asamblea Constituyente, como repite una y otra vez la prensa. Escuchemos a continuación algunas voces opositoras quienes le recordaron hace algunos días en la plenaria del Senado a este señor Petro lo mal que está dirigiendo este país y el descaro de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que, aunque él lo niegue, sí lo afirmó hasta el punto de poner a hablar a sus lacayos senadores del pacto histórico de una supuesta reelección. Yo creo, presidente, que el presidente Petro, ante esta realidad tan dolorosa del país, debería afrontar las cosas con más gallardía e intentar hablar sobre sus resultados. Que deje de estar hablando de cortinas de humo, que dejen de estar hablando aquí de reelecciones, que dejen de estar hablando aquí de vías de constituyente y más bien enclarezcamos los hechos de corrupción y más bien, ¿por qué no? Por supuesto, tiene el presidente que anunciarle al país por qué tenemos esta dolorosa realidad en su gerencia y en sus responsabilidades. Gracias, señor presidente. Hoy el país nuevamente ve la cara real de Gustavo Petro, que a través de la confesión de una de las senadoras que apoya este gobierno deja claro que la verdadera intención de la constituyente no es otra cosa que buscar la reelección de Gustavo Petro. Lo advertimos desde el primer momento. La constituyente no tiene otra razón de ser que el interés de Petro aferrarse al poder. Para resolver los problemas de la gente, de los ciudadanos, los problemas históricos, senador Lemos, no se necesita una nueva constitución, se requiere un buen presidente. Lo decía incluso el mismo candidato Petro en el momento que estaba aspirando. Aseguraba que con la constitución actual era posible resolver lo que hoy le duele a los colombianos. Pero una vez llega al poder, utiliza la constituyente como herramienta política, como ya queda claro, para reelegirse, pero también para desviar la atención del fracaso de su gobierno, de su incompetencia y de los escándalos de corrupción que hoy lo rodean a él y a su familia. Eso sin contar el nuevo escándalo de corrupción que debería obligarnos a frenar ya el trámite de estas reformas. Pero, presidente, lo que es evidente es que Gustavo Petro tiene una profunda ambición personal y nos quieren llevar a una constituyente o con el supuesto acuerdo del ELN, con una amenaza del estallido social, llamando a los amigos criminales que tiene el gobierno y a sus aliados para que presionen a través de la violencia, con falsas hipótesis del canciller Leiva, que incluso han sido desmentidas por el propio presidente Juan Manuel Santos. Colombianos, no nos dejemos engañar y no caigamos en la trampa. La constituyente no es necesaria. El único interés de Gustavo Petro es su reelección, es su ambición, es satisfacer su ambición personal. Hoy más que nunca, como lo hemos hecho nosotros desde la oposición, tenemos que estar unidos, unidos por encima de partidos, de ideologías, de caprichos, de egos. Hoy Colombia necesita un movimiento que defienda la democracia, que defienda la unidad, que defienda la libertad para superar precisamente la amenaza que Petro representa. Pero lo más importante es decirle a los colombianos que hoy están en un grado de incertidumbre, preocupación o miedo, que la constituyente no puede pasar.
Si llegara con el trámite legal al Congreso, le puedo dar fe a los colombianos que aquí Petro no tiene los votos para hacer la constituyente. Y si lo va a hacer... Termine, senador. Y si lo va a hacer de manera ilegal, inconstitucional, estoy seguro que la Corte Constitucional frenará cualquier pretensión autoritaria que llegue por decreto a esa instancia. Pero lo que es evidente es que tenemos que estar preparados para lo peor, porque Petro no tiene ni escrúpulos ni límites éticos, morales o legales. Y depende de nosotros los colombianos, los que no estamos dispuestos a renunciar a Colombia a defenderla. Y aprovecho para decirle desde aquí a los policías y militares de Colombia que nuevamente les manifiesto mi apoyo, mi gratitud y mi solidaridad. Duele en el alma ver cada vez que matan a uno de ellos. Y este gobierno no solo guarda silencio, sino es indiferente. Muy bien, honorable senador. Gustavo Petro ha venido utilizando la expresión golpe blando, afirmando que quieren darle un golpe de Estado. Pero la realidad es que quien quiere darle un golpe al mismo Estado y a la sociedad colombiana después de que juró y firmó en piedra, igual de mentiroso que Juan Manuel Santos cuando hizo la misma pantomima, es él. Él quiere a toda costa permanecer en el poder. Él cree que puede pasar por encima de una constitución que antes era defendida por él, pero ya no le sirve para sus propósitos. Y además se encuentra quien le haga eco, como el ex canciller Álvaro Leiva. En su inmensa irresponsabilidad, vende la idea que el acuerdo de La Habana da espacio para convocar a una constituyente. Increíble este país lleno de leguleyos. Este no es un acuerdo internacional considerado especial, bajo los términos del artículo 3º común a los convenios de Ginebra. No lo es. Pero también hay una congresista que sale al aire y dice que ellos, un grupo de petristas, quieren que Petro siga en el poder por lo menos 3 periodos. No llevamos 2 años y creo que ha sido el gobierno más corrupto de la historia de este país. Le gana a Ernesto Samper con su proceso 8000. No lleva 2 años y dejó a sus aliados, los maestros de FECODE, sin salud, haciendo las largas filas por una medicina. No lleva 2 años y va acabando con las posibilidades de tener una independencia energética. Ya lo he dicho, Gustavo Petro es peor que el COVID. Gracias, presidente. A usted, honorable senador. Hoy desde esta curul queremos decir SOS Cauca. La situación del departamento es francamente desesperada y ya los caucanos no aguantan más indiferencia del gobierno, que parece estar más preocupado por Palestina que por la realidad de los caucanos. Y aquí vale la pena, señor presidente, hacer algunas reflexiones de cuáles son las decisiones que tomó el gobierno que lo hacen responsable de la situación que hoy vive el departamento del Cauca. La primera, los ceses al fuego que surgieron con ocasión de la negociación con las guerrillas criminales y terroristas del ELN y disidencias. Desde el principio empezamos a advertir que esos ceses no estaban sino beneficiando a los violentos. Aquí proyecté yo las fotos, los videos de los guerrilleros tomándose los cascos urbanos del departamento y hubo una displicencia por parte del gobierno en observar lo que estaba pasando. A eso hay que sumarle lo que está pasando en materia de producción de coca, que puede estar en las cifras más altas de la historia de Colombia. No solamente los cultivos, sino la capacidad de transformación del alcaloide en la coca y en la base de coca. ¿Y por qué pasa esto? Porque se renunció a la política antidrogas. El gobierno celebra unas cifras de erradicación,
que son, entre otras cosas, bastante parecidas a las cifras de erradicación del gobierno Duque. Ni siquiera alcanzan lo que se habían propuesto en este gobierno. Pero ¿qué es lo grave? Que esas cifras del gobierno Duque estaban complementadas con la erradicación forzada, que en este gobierno se acabó, con la erradicación manual, que en este gobierno se acabó, con la destrucción de laboratorios, que en este gobierno está por debajo de los indicadores de Duque, con la destrucción también de precursores químicos, cifra que también está por debajo de la del gobierno Duque, como está también la incautación de marihuana y bazuco, por debajo de la del gobierno Duque. El poderío económico de los grupos ilegales les ha permitido un ascenso vertiginoso que se ha traducido en asesinato y en ruina para los colombianos. Y a esto hay que sumarle la indiferencia que ha tenido el gobierno con la minería criminal. Se la pasan persiguiendo la minería formal de este país y dejan que la minería criminal crezca y ocupe incluso los lugares que otrora estuvieron entregados a empresas serias que se comprometían a pagar regalías y a no financiar grupos ilegales. Y lo que ha pasado, señor... Termine, senadora. Una cosa dramática, porque en un año y medio de gobierno de Gustavo Petro hemos crecido en 3.500 hombres en armas en las guerrillas. El control territorial de los grupos ilegales, como lo muestra el informe de la Defensoría, ha aumentado. Las disidencias de 230 a 299 municipios. Las FARC aumentando en 40, pasando a 235 municipios. Y uno se pregunta si el gobierno va a seguir con esta indiferencia, peleando con Israel, defendiendo Palestina, mientras los colombianos, los caucanos hoy, enfrentan una de las crisis de seguridad más graves que hayamos enfrentado. Y ese que ha sido un departamento ya azotado por la violencia. Y el hecho de que la violencia venga de antes no da lugar a que excusen lo que está pasando, porque la situación se agrava. Termine, honorable senadora, un minuto. A los niños los reclutan, a los colombianos los extorsionan, a los caucanos los tienen confinados, hay desplazamiento, pero sobre todo, lo que más duele es la indiferencia del presidente Petro, que sacó el 78% de los votos de los caucanos. SOS Cauca, señor presidente.